¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Los saluda Pastor Edwin Recinos. Esto es Sola Escritura. Y hoy acá con el Pastor Elías Recinos, mi hijo, que saluda a esa linda audiencia. Sí, bienvenidos una vez más a Sola Escritura. Es un gozo poder estar aquí una vez más con mi papá, que estuvo de viaje ya varias semanas por estar en gira en México y acaban de regresar. Y así que es bueno tenerte. It's good to be here with you again. Gracias, hijo. Yo también me siento contento de estar de nuevo acá, aterrizando. Siento que ya tengo 2 días de estar aquí en California, pero todavía no me voy a sentir que ya estoy ubicado hasta que haya terminado los cultos de este fin de semana. Así me pasa. Con un fin de semana que falte, siento que he estado ausente tanto tiempo. It kind of feels like it. Sí. Yeah. Pero ya después del culto del domingo, ya predicar, mirar a la gente, ya siento que estoy de nuevo Otra vez on the sincronizado. ground. Sí. Pues hoy vamos a hacer una pausa en nuestros estudios de Romanos, que tenemos preparado un material precioso, pero queremos tratar un tema a manera de tomar esa pausa de Romanos y tratar un tema que sigue reincidiendo, es decir, tenemos preguntas y más preguntas de distintos amados discípulos y discípulas, y entonces queremos tomar este podcast el día de hoy para traer luz, para traer nuestra persuasión doctrinal, espiritual, escritural al respecto, ya que esto es sola escritura. ¿Qué dicen las escrituras al respecto? Y el asunto es de que en muchos lugares en donde se conoce o la iglesia se mueve bastante en lo que es guerra espiritual, que es la iglesia confrontando las tinieblas y todo el mover de esa estructura demoníaca que la Biblia dice que estamos todo el tiempo enfrentando, ¿verdad? Para que una persona sea destruida por el pecado, hay varios elementos. Está la tentación, está la seducción por parte del diablo y todos sus secuaces, ¿verdad? Pero también está el descuido del ser humano, el no tener a Dios, o tener a Dios pero no estar espiritualmente en donde debe estar, no preocuparse por conocer lo que dice la Escritura, o preocuparse por mantener una vida espiritual cercana a la luz del Espíritu Santo. Entonces, cuando se conjugan esos elementos, la tentación que viene del diablo, las trampas que el diablo por milenios tiene muy desarrolladas, y él sabe que siempre le funcionan, dependiendo del tipo de persona. La carne. Y la carne del ser humano, sus instintos degenerados, porque el instinto lo dio Dios y es precioso, pero se degenera en el uso cuando se sale del orden divino, cuando va contra el orden divino. Entonces podemos tener una persona que, como a todos, el diablo lo ataca, que el diablo ataca a todo ser humano. Pues tenemos una persona que está en Cristo, el diablo lo está atacando, pero no se acerca a Dios como debiera, no desarrolla su conocimiento escritural, espiritual, y alimenta más la carne a través de las cosas que anda viendo, las cosas que anda oyendo, con quienes se anda juntando. Y entonces es el candidato perfecto para caer en pecado. Y luego viene alguien que le dice, ese es un espíritu. Entonces, yo hice una lista de los espíritus que yo he oído que algunos identifican como los culpables de lo que le pasa a la gente. He oído a la gente decir que hay un espíritu de Jezabel. Otros, el espíritu de Pitón, ¿verdad? El espíritu de Amalek. Y voy a regresar a leerlo de nuevo, nada más para ir dando una pequeña descripción de a qué se refieren. Sí. El espíritu de Jezabel, pues eso es para una mujer o mujeres que no quieran sujetarse, que quieran tomar el control, es decir, subir a la cabeza y dominar al marido, o si es en contexto de la iglesia, dominar al pastor, ¿verdad? Si hay una líder que es muy fuerte, insujeta, rebelde o seductora, Inmoralidad sexual, ¿verdad? que esté cayendo en pecados de inmoralidad,
pero nadie sabía eso y andaba dominando, manipulando al pastor. Entonces, a eso se refieren, porque ese es el perfil de la Jezabel histórica. Ujú. Entonces dicen, espíritu de Jezabel. Y la gente piensa que hay un espíritu Que se llama así. que se llama así y que anda así y que cuidado te agarra. No, Yeah. el espíritu de Pitón, eso es adivinación, ¿verdad? Pitonizo o pitoniza. Ahora, el espíritu de Pitón está más cercano a la realidad cuando lo describen, porque obviamente todo es Satanás, el diablo, la serpiente antigua y, y esas huestes espirituales de maldad, gobernadores. Entonces, el espíritu de Pitón es cuando alguien se mete en el ocultismo y empieza a meterse con todo lo que tiene que ver con adivinación, ¿verdad? Ujú. Leer las cartas. Conocimos a uno que te tomaba el pulso y de ahí te empezaba a decir hasta qué habías desayunado, ¿no? O gente que sin necesidad de leerte las cartas, ni el té, ni el horóscopo, ni tocarte, viene y te dice, usted esto y esto y esto, y le atina. Es un adivino. Existe la adivinación, por supuesto, y Dios prohíbe que los cristianos consultemos adivinos, porque eso es entrar en el ocultismo y seguramente espíritus demoníacos. Entonces, cuando se habla del espíritu de Pitón, se refiere a eso. Yeah. Amalek es el espíritu de la carne, ¿verdad? Pero Amalek fue un personaje que siempre fue enemigo de Israel y Dios le mandó a destruirlo por completo, pero Israel falló en destruir por completo a Amalek y después Ujú. Amalek fue un terrible enemigo y le causó mucho daño. Entonces muchos vienen y dicen, bueno, Amalek representa la carne, ¿no? Y cuando tú no dominas la carne, entonces vas a caer en pecados de la carne. Entonces el espíritu de Amalek. Mm. No, los pecados de la carne es porque te descuidas y porque no buscas a Dios, no te santificas y caes en pecado. El espíritu de Judas, ya, cuando hay alguien que estuvo cerca del pastor o de quien quiera que esté en liderazgo y lo traiciona, que haya comido con él, que haya sido su amigo y después lo traiciona, muchos dicen el espíritu de Judas. Y lo que están haciendo es reflejando Las características. las características de aquel famoso discípulo apóstol que traicionó a Jesús. El espíritu de Absalón, cuando los hijos traicionan a los padres y aún se vuelven enemigos de los padres. Espíritu de Absalón. Balac fue el que contrató a Balaam Ujú. para maldecir. Entonces, también el espíritu de Balaam, que es un profeta que oye la voz de Dios, pero que le gusta tanto el dinero que pone su don a la venta. Es el profeta que sí es profeta, pero tiene un problema de avaricia y su recompensa no va a ser buena. Entonces, existen de esos. Pero decir que trae el espíritu de Balaam es como decir, realmente tiene las mismas características de Balaam. El espíritu de Ismael, ¿verdad? Cuando dicen eso se refieren a que hay un hijo espiritual o discípulo dentro de la iglesia, pero que no sacrifica y que no ama a los que sí sacrifican, al contrario los critica. Ismael se burlaba de Isaac, pero Isaac era el heredero porque no era fruto de la carne, sino era fruto de la fe y de la paciencia y la promesa. Y está dispuesto a sacrificarse y llevar la carga que le ponga papá. Entonces, se puede reflejar en la enseñanza ese tipo de características, sí, pero decirle que es un espíritu es un poco extremo. Sí. También, y a los demás los digo nada más, el espíritu de Saúl, el espíritu de Caín, que mata a su hermano, el espíritu de Dalila, no solo Dalila. Dalila es la que seduce al siervo y lo destruye, ¿verdad? Por medio del sexo. Yeah. Ananías y Zafira, ese es otro. ¿Quién os sedujo? Dijo Pedro. ¿Por qué le mentiste al espíritu? Entonces los que no diezman, los que dicen diezmé pero no diezmaron, que dijeron esto ofrendé pero están mintiendo. Es el espíritu de Ananías y Zafira. Entonces
Ese es el tema que vamos a tratar. Pero desde de partida decimos, en realidad decir que son espíritus es problema porque le estamos enseñando a la gente o a temer a ese espíritu o a no tomar responsabilidad por sí mismos y decir, es que el espíritu tal vino. Y no, en realidad los frutos de la carne están bien enumerados. Ujú. La rebeldía es un espíritu, no es un espíritu en sí. Claro, siempre hay tentación, siempre hay el diablo y los demonios provocando todo tipo de problemas, engañando, seduciendo, poniendo trampa. Pero la Biblia lo llama un fruto de la carne, la rebelión. Yo te tengo unas preguntas para que nos expliques, que tú tienes mucho más tiempo estudiando esto, pero primero yo creo que uno de los lugares donde la gente más cita y donde hay, en inglés decimos a misconception, ¿verdad? Algo mal entendido. Y después, como es mal entendido y lo vuelven a repetir hasta el punto donde la gente piensa que así dice la Biblia o que eso está ahí. Y uno de los que más se cita es, por ejemplo, cuando hablamos de Jezabel o el espíritu de Jezabel, que ahorita creo que los que más se escuchan son esos, ¿verdad? Espíritu de Jezabel, espíritu de Pitón, Spirit of Python, espíritu de Amalek. Amalek, yeah. Y entonces uno de los lugares donde la gente cita así, pero así dice, es Apocalipsis 2:20. Y como yo te envié, tú y yo hemos estado hablando acerca de este tema un poco, Apocalipsis 2:20, donde, maybe I don't have it in Spanish here. Lo voy a buscar yo. Yeah. Pero en lo que tú lo encuentras para que lo leas, pero eso lo están citando mal o lo están enseñando de una manera que es fuera de contexto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en You Can Speak More to This, ¿quién estaba diciendo esto y qué era lo que en realidad estaba diciendo? Sí, mira, con el respeto que me merecen todos mis consiervos y consiervas, Uh-huh. a veces te dan 30 minutos, te dan 40 minutos para que prediques y quieres dejar tanto que te vas de una vez sobre tu mensaje o lo que quieres enseñar, pero a diferencia de la enseñanza que se va cubriendo todo el terreno, el que llegó, sobre todo los predicadores itinerantes, ¿verdad? Que llegan y suelta un montón de cosas, pero no explicó bien algunas cosas que se sobreentienden o se deberían sobreentender, pero no son. Entonces, esa es una razón. Y la otra es que hay algunos que quieren sobresalir y que las personas queden admirándolos a ellos por la profundidad de su revelación o la profundidad de su conocimiento, ¿verdad? De tener tanta profundidad en asuntos de ocultismo o asuntos de revelación, y entonces no explican a qué se están refiriendo, solamente dice el espíritu de Jezabel, tal y tal cosa. Pero leamos lo que dice la Biblia. Ya lo encontré aquí en español también. En Apocalipsis capítulo 2, verso 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Uh-huh. ¿Se puede decir que es el espíritu de Jezabel? Pues de hecho lo hacen, pero eso queda... No es lo que dices así, ¿verdad? Dice. No, y queda, como decir, queda muy oscuro, queda muy confuso. Y recordemos que hay muchas personas que no leen la Biblia, que no buscan al Espíritu Santo constantemente para que los lleve a toda verdad. Y son personas también supersticiosas. Y aquí viene el asunto. Eso es, la verdad. La Iglesia de Cristo no puede permitir la superstición, Uh-huh. porque hay mucho cristiano que se ha metido en movimientos supersticiosos en donde se le da valor y poder a las cosas y a lo que es oculto, a lo que es del diablo,
casi sobre el poder de Dios, sobre el poder de la sangre de Cristo, el poder de su palabra, el poder de su espíritu, el poder del perdón, el poder del amor, el poder de la verdad. Las armas de luz que Dios nos ha dado a nosotros son tan poderosas que ni el diablo mismo las puede resistir. Pero cuando se le tira eso con ese lenguaje a la gente que no busca la palabra y que tienen ya una inclinación a ser supersticiosos, no ves, salen súper asustados. El espíritu, o Dios guarde, hay gente que se atreve a decir, mire, esa hermana, esa Sí, tiene el espíritu de Jezabel. porque tienen el don de sospecha. Entonces ya que hay que liberarla porque tiene el espíritu de Jezabel. No, lo que está diciendo el pasaje, lo vuelvo a leer, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Cualquier ministro responsable lo primero que tendría que hacer es saber claramente a quién se está refiriendo. La iglesia. Pero si no lo sabe aún, tiene la obligación de ir al libro de los Reyes. Can I tell you, yo te quiero, a ver, tú me dices, no te quiero interrumpir, pero en mis estudios, y como te dije hoy en el teléfono también cuando hemos hablado cosas, eso es lo que a la conclusión a la cual he llegado por medio de mis estudios, y tú a mí me corriges en lo que tú piensas, pero en la escuela, como tú sabes, estamos siempre estudiando diferentes temas y gracias a Dios que pues en la escuela de teología y siempre estamos, de todo viene el tema, pero algo que siempre se nos enseña a nosotros a la hora de interpretar un verso es ver a quién es el que está hablando, ¿verdad? A quién se le está hablando y con qué propósito. Claro. Y también especialmente en el Nuevo Testamento está haciendo referencias siempre, casi siempre, cuando hay cosas que la gente no entiende, es porque quizás no han visto la conexión y la referencia hacia el Antiguo Testamento. Sí. O sea que aquí se está hablando de algo que ya ocurrió. Entonces lo voy a explicar como yo lo entiendo en You Correct Me, pero aquí está hablando Jesús y le está hablando a la iglesia en Thyatira. Sí, Thyatira. Y él aquí está corrigiendo a esta persona, o se cree que el pastor de la iglesia. Sí, y cuando dice Jezabel, se está refiriendo a una persona que está haciendo estas cosas, que se le ha dado autoridad o que tiene supuesta autoridad para enseñar, y que esta persona está enseñando cosas incorrectas, depravadas, está participando con los que le enseñan prácticas de sexualidad y moralidad sexual, ¿verdad? Pero los está a propósito llevando a como que sea parte, y el paganismo, o sea, está involucrando el paganismo en todo esto. Entonces, cuando Jesús dice esa mujer Jezabel, está haciendo una referencia histórica a la Jezabel que hizo lo mismo, ¿verdad? En Segunda de Reyes, Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Entonces, no es que está diciendo el espíritu de Jezabel. O sea, imagínate que Jezabel murió, pero su espíritu todavía anda rondando. Yeah, o sea, eso pudieran entender. Y no está diciendo eso. Aquí lo que está diciendo es, y decía eso, todo pastor o líder de una iglesia tiene la obligación y la responsabilidad y el deber de conocer su Biblia, de conocer a todos los personajes de la Biblia. Tiene que saber, y si no, tener la facilidad para estudiarlo. Entonces, cuando estudias a Jezabel, en primer lugar, Jezabel es un personaje corrupto, pagano, que se introdujo vía matrimonio, es decir, una seducción sexual, y por intereses también de alianzas entre reyes, llega a casarse con el rey que es israelita. El deber de él es enseñar la verdad de Dios, es enseñar el culto al único Dios verdadero y guiar al pueblo de esa manera. Pero como se casa con Jezabel, Jezabel lo seduce y lo domina. Y muchos piensan que lo dominaba a través de la seducción sexual. O sea, Acab está enamoradísimo de Jezabel. Además, Jezabel
en sus prácticas ocultistas y porque Acab está alejado de Dios, llega a dominarlo a través de, Control, ¿verdad? sí, a controlarlo. Y entonces resulta que la influencia principal sobre todo el pueblo de Israel viene de una mujer que ni tenía que estar ahí. Y aparte es una mujer que está contagiada, depravada, totalmente arruinada en su vida espiritual por la maldad del paganismo y está entonces adorando demonios, ¿verdad? Porque los dioses paganos a los que Jezabel adoraba son demonios al final de cuentas. Entonces podemos decir que Acab está bajo el dominio de Jezabel y Jezabel es enemiga de Dios y enemiga de la verdad, pero porque es hermosa, es bella, es seductora, utiliza su sexualidad y utiliza todas sus armas para dominar al hombre. Entonces eso es Jezabel. Por lo tanto, cuando lo menciona Apocalipsis, hablándole Dios al ángel de la iglesia de Tiatira, le dice que tiene ahí una mujer cuyas características son similares. Sí. Eso es lo que quiere decir. Esa mujer que está ahí en la iglesia de Tiatira, el Señor la desenmascara y dice, esa es una Jezabel. Es decir, está ahí haciendo lo mismo que Jezabel hizo. Entonces, eso es lo que quiere decir. Pero entonces, cuando en una iglesia hay líderes femeninos que quieren romper con el orden establecido de Dios y dominar a los hombres a través de su voluptuosidad, a través de sus características femeninas, sexuales, o cualquier otra herramienta para dominar, o que dice tener dones y dice tener conocimientos y dice, pero está ambicionando el poder, porque Jezabel quería ser la que dominara, la reina. Y en realidad, en la práctica, quien gobernaba Israel era la reina Jezabel, porque el rey era un aguad, era un bueno para nada. Entonces, eso es lo que quiso decir y eso es lo que dice este pasaje. Y cuando tú mencionabas, la gente, muchos rechazan el estudio, pero hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar correctamente los textos, ¿verdad? Para que tengas una exégesis correcta, ¿verdad? Entonces, cuando la gente oye exégesis, tienes una mala exégesis y no sabe de qué está hablando. No, lo que quiere decir es que tu interpretación no es correcta o sí es correcta. Sí, las leyes que aplicas a la hora dependiendo qué principios usas. Entonces, quiero leer lo que sí es. En Efesios capítulo 6, y voy a leer desde el verso 10 en adelante. Efesios capítulo 6, Biblia Reina Valera 1960 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Regla número 1. Si es que hay un espíritu de Amalek, es que hay un espíritu de Jezabel, es que ahí a la iglesia se ha metido un espíritu. No, te voy a decir cuáles son las armas de luz. Primero, cualquier cristiano que se fortalezca en el Señor. Ahora, ¿cómo te fortaleces en el Señor? A través, esa fortaleza en el Señor no es fuerza tuya, pero la fuerza de Dios viene sobre ti dependiendo de la conexión que tengas con Él, a través de su gracia, a través de tu fe, a través de tu relación con Él, con el Espíritu Santo y tu dependencia de la palabra. Pero hay gente que no quiere estudiar la Biblia para sí mismo, ni quiere buscar a Dios en oración, ni quiere hablar con Él prácticamente. Entonces no está fortalecido en el Espíritu, no está fortalecido en el Señor. Fortaleceos en el Señor y luego dice, y en el poder de su fuerza, no tu fuerza, su fuerza. Y la fuerza de Dios está sobre aquellos que tienen salvación, tienen relación, que están cubiertos con la sangre de Cristo, que viven una vida sincera, no perfecta, pero sincera en su relación y búsqueda de Dios. Lo demás, estás fortalecido. Hay otro pasaje que dice, fortaleceos en la gracia, porque la gracia es el primer, el posicionarte para vencer al diablo. No hay brujo, no hay hechizo, no hay santero, no hay demonio, no hay nada
que pueda derrotar a la iglesia de Cristo. Y nosotros, los cristianos, los hijos verdaderos de Dios, somos la iglesia. Entonces, eso. Y luego dice el verso 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando dice toda la armadura de Dios, quiere decir que son varias armas que forman esa armadura. Y dice, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces aquí está enumerándolos a todos. Es cierto. Si querés llamarlo espíritu de Jezabel, espíritu de Amalek, espíritu de Pitón, espíritu de adulterio, porque hay gente ya todo, espíritu de fornicación, espíritu de envidia, espíritu de celos, son frutos de la carne y les estás asignando una personalidad demoníaca cuando que es tu carne la que está haciendo eso, influenciada por el diablo. Pero entonces, al decir eso, está aquí este pasaje nos está diciendo estos son todos, dice principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Ahí están enumerados todos. Y para vencer desde el diablo, la cabeza, que es Satanás, hasta el último de sus secuaces demoníacos, dice a partir del verso 13 lo que necesitas. Tomar toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo primero que tenés que dejar atrás es la mentira. La verdad es lo opuesto a la mentira. Sí. ¿Cuándo mentimos? Cuando no reconocemos que estamos mal. Cuando no reconocemos que no estamos buscando de Dios. Cuando no reconocemos que nos estamos metiendo a ver cosas o a oír cosas que no debiéramos, etcétera. Tienes que ser sincero. Y cuando vienes a buscar a Dios, no puedes venir con mentira. Tienes que decir la verdad. Señor, he pecado. Señor, estoy mal. Perdóname, ayúdame. Entonces, ceñidos con la verdad. Y yo no me canso de decir los 4 pasos para restauración. 1, reconocer. 2, arrepentirse. 3, pedir perdón. Y 4, restituir o cambiar. Porque ya cuando el Señor te ha perdonado, Él te ha dado también la fuerza para que cambies. Sí. No puedes seguir con el mismo problema, no. Tienes que cambiar y tienes que restituir. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, ya lo explicamos, y vestidos con la coraza de justicia. Hay 2 clases de justicia. Mi justicia es, por ejemplo, yo te digo, estás casado, tienes una bella esposa, linda esposa, que creyó. Yo no sé qué le dijiste, pero está enamorada, se le ve que está enamorada. La pregunta es, ¿estás siendo justo con ella, tú con ella? ¿O te aprovechas de ella? ¿O no le das el trato? Por eso se dice trato justo. Es tu esposa, pero hay que ser justo, ¿verdad? Sí. No tiene que ser ella la que haga todo. Tienes que ayudarla, tienes que involucrarte para sentir que estás siendo justo. Lo mismo con tus hijos. ¿Estás siendo justo con tus hijos? Les exiges, los obligas, los forzas, pero no les das el amor, no les das la atención, no les das el consejo, no les das la corrección, ¿verdad? Entonces, en toda relación hay justicia en cómo tú te comportas. Cuando dice era un hombre justo, es cómo operas tú en la justicia de Dios, tus prácticas de justicia. Pero hay otra justicia que es la más poderosa a la que se refiere aquí también, y es la justificación que te da Jesús. Posicionalmente Jesús. Yeah, I love that. Por tener a Cristo delante del Padre, estás justificado. Eso lo explica bien Romanos. Yeah. Y como estás justificado, es una coraza. Ahí rebota lo que te tira el diablo, porque no es tu justicia, es la justicia de Cristo. Yeah. Ahí vas. Y dice, verso 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y esto es lo que menos entiende la gente. Yo he oído a muchos enseñar y predicar en guerra espiritual, pero cuando llegan al calzado
no lo entienden. Lo puedo saber por la forma en que lo explican. O no lo explican, o se lo saltan. Pero el calzado se lo pone la persona en la mañana cuando ya dejó de descansar y va a ir a trabajar o a cumplir su labor, ¿verdad? El criado se pone los zapatos para ir a servir. El soldado se pone los zapatos para ir a entrenar, para ir a guerrear. Donde quiera que vas, no vas descalzo, porque solo estás descalzo cuando estás descansando. Pero cuando te pones los zapatos es porque vas a empezar a activar. Entonces cuando dice, y calzado vuestros pies con el apresto, quiere decir chispas, pilas, echándole ganas para el evangelio de la paz. Y muchos creyentes quieren ganar guerra espiritual, pero no les sirven a Dios. No están involucrados en algo. No levantan un dedo, no mueven una silla, no barren, nada, no sirven en nada. Y tú sabes cómo digo yo, bromeando, pero digo, y el No que no sirve, sirve, no sirve. no sirve. Entonces, eso quiere decir, tú quieres ganarle la batalla al diablo. Aquí viene la pregunta. ¿Le sirves tú a Dios? Ok. Y luego el verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Porque los dardos de fuego son pensamientos contrarios, son dardos, entran a tu mente y te dicen todo lo que no mereces, te dice todo. Pensamientos extranjeros, ¿verdad? Sí, son pensamientos que vienen dirigidos a que pierdas la fe. Uno, a que no le creas a Dios que te ama, porque te dice tú no mereces el amor de Dios. Dios ya no quiere nada contigo. Dios ya se lavó las manos de ti. ¿Qué estás haciendo aquí? Vete, tú ya no eres parte. O sea, si cometes un error, el dardo es, ya estuvo, tú no tienes remedio. Si es creer que Dios quiere hacer cosas buenas para ti, es la duda, etcétera. Entonces dice que sobre todo, fíjate, sobre todo, es decir, es lo más importante porque va encima de todo. No es solo un escudo que se lleva en el brazo. El escudo de la fe es un escudo que te cubre arriba, a los lados, atrás, adelante y aún abajo. El escudo de la fe dice con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. No le creas a Dios, no le creas al enemigo, créele a Dios. Cuando viene la palabra de Dios que te dice que te ama, tenés que creerle a Dios, no creer la palabra que dice que Dios no te ama, que tú no mereces. Entonces el escudo de la fe no solo es creer en Dios, pero es creerle a Dios, creer su bondad, creer su amor, creer que es mi Padre, creer que me ama, en fin. Y luego seguimos el verso 17. Tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, ¿verdad? Que va sobre la cabeza. ¿Y qué es lo que protege entonces la cabeza? Es la mente, es el cerebro, es tu persona, quién eres. Entonces, el yelmo de la salvación en específico es importante porque si tú no crees que eres salvo, todo lo demás se descompone. Tienes que creer la salvación, y la salvación es por gracia, por misericordia y por la fe. Amén. Entonces, yo soy salvo. Bendito Dios que me perdonó y no le pidió permiso a otro. Bendito Dios que no salió a preguntarle, ¿ustedes están de acuerdo o no en que yo perdone a Edwin o salve a Edwin? No. Él me perdonó, Él ya me salvó y a mí me falta mucho. Soy una obra en construcción. Todavía Dios no ha terminado conmigo, pero soy salvo. ¿Okay? Y si soy un mes o si soy un nudo de problemas, sí, pues si soy un nudo de problemas, soy el nudo de problemas que le pertenece a Dios porque Él es el que está tratando conmigo. Y luego dice el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios que dejó de estar en el papel. On the offensive, right? Porque esta palabra, si se queda en el papel, hubo alguien que me preguntó una vez, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Y le dije, por supuesto, pero si se queda en el libro guardada, no es la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios que leí, asimilé, That's so good. digerí
entró a todo mi ser y ahora sale, porque la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, son palabras que hablan la verdad de Dios y que parten al diablo en pedazos, A la ofensiva. que descabezan demonios. Cuando yo declaro la verdad de Dios, el diablo no la puede resistir. Es más, Cristo nos demostró que Él derrotó al diablo en el desierto con la palabra. Escrito está. Y más adelante, la palabra de Dios no solo hace que las cosas existan. Dios obra una creación gloriosa con su palabra y de la misma manera puede destruirlo todo con su palabra, la palabra de Dios. Y a nosotros como iglesia nos dio la capacidad de usar esa espada cuando estamos citando la verdad de Él con autoridad. Yeah. O sea, la autoridad escritural es una espada poderosa. Y dice luego, y entonces, orando en todo y luego dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y esto es lo que muchos cristianos no hacen, ¿no? Orar en todo tiempo, ¿qué es? ¿Cuántas horas voy a estar de rodilla orando cada día? Ahí las personas que piensan en ese término religioso no lo han entendido. Yo lo veo así y lo explico de esa manera. Es como el Wi-Fi, ¿verdad? Si yo llego a tu casa y te digo, me das tu Wi-Fi, la clave de tu Wi-Fi, y tú me la das, inmediatamente miro que ahí sale la señal de que estoy conectado a tu Wi-Fi, ¿verdad? Y me voy 2 meses. No llego a tu casa en 2 meses. Pero de repente llego otro día. Y se conectan. Todavía no he bajado del carro. Todavía no he entrado a tu casa. Y ya mi teléfono se conectó a tu Wi-Fi. Pues el Espíritu Santo y mi espíritu están todo el tiempo conectados. Y yo en todo tiempo estoy orando. Oí lo que te estoy diciendo. Yo oro todo el día. Pero no me miras arrodillado necesariamente. El hecho de que no me mires arrodillado y que no mires con el que tenga las manos así, no quiere decir que no estoy orando. Es más, a veces los demás están platicando y yo me quedo callado. Dice, ¿qué le pasó, pastor? Hablando, es que ya tienes comunión con el Espíritu Santo. Yo estoy hablando con Dios. Dios me habla a mí y yo hablo con Él y le doy las gracias y le doy gloria. Pero claro, hay momentos específicos en que también En intimidad, me enfoco intencionalmente mi oración. Entonces, todo cristiano debe andar conectado. Ese Wi-Fi tiene que estar conectado todo el santo día. Y todo aquel que está conectado de esa manera, como lo explica, no le tenga miedo que si es espíritu de Jezabel, que si es espíritu de Amalek, si es espíritu. Usted, aunque no le sepa el nombre, repréndalo. Es cierto. Y apártese, porque otra cosa es. Porque, go ahead. El otro problema, Elitas, y se nos ha acabado el tiempo. Pero me gusta. Porque te tengo una pregunta ahorita que termines de decir esto. Porque fíjate que en Gálatas nos dice cuáles son los frutos del Espíritu. Gálatas 5:16 en adelante. Entonces viene la gente y, ay, espíritu de Jezabel, espíritu de Absalón. No. This is so good, what you're about No. Mira, aquí nos dice cuáles son las obras de la carne. A partir del verso 15, a partir del verso 15 o 16. A partir de Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. Lo mismo que nos está diciendo Efesios 6. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí tienes la clave. Cualquier mujer que quiera subírsele encima al marido, simplemente no lo haga. Ay, como que el espíritu de Jezabel me quiere agarrar. No, hermana. Todos los seres humanos tenemos inclinaciones a poder, a querer mandar, a querer gobernar y a querer abusar de ese poder. Pero la mujer debe estar sujeta a su marido. Orgullo. Entonces dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, fíjate,
No hay espíritu de adulterio, pero sí hay adúlteros. Ujú. ¿Verdad? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como podés ver aquí, la Biblia, la palabra de Dios lo llama las obras de la carne. Ujú. Yo en mi carne, decía Pablo en el capítulo 7 de Romanos, no mora el bien. Ujú. El deseo de la carne es satisfacer instintos, y cuando satisfago esos instintos fuera del orden, entonces caigo en pecados que son obras de la carne. ¿Puedo yo decir entonces es que el espíritu de adulterio me agarró? No, te descuidaste, Ujú. no hiciste lo que Efesios 6 dice, Ya. pero el diablo siempre está ahí para tentarte. Diablo siempre es diablo. ¿Ya? Siempre vas a tener Ujú. la tentación. El hombre es como un gato, ¿ok? En su instinto sexual, sin el control del Espíritu de Dios, el hombre es como un gato. Tirarle un pedazo de carne al gato y decirle cuidado, se lo come, no te va a hacer caso. ¿Ya? Ujú. Entonces, cuando el robar, el matar, el envidiar, todo eso son obras de la carne cuando el ser humano no está controlado en su espíritu por el Espíritu de Dios, no tiene esa relación con Dios, no entiende o no pone en práctica la palabra de Dios. De ahí que la solución es buscar a Dios Ujú. a través de su palabra, a través de mi vida devocional, ¿verdad? Ujú. Mis Ujú. hábitos de santidad, como lo explica Efesios 6. Y entonces voy a vencer las trampas y las tentaciones. I love it. Entonces yo quiero terminar y te dejo el tiempo para que cierres tú. Entonces yo Una quiero... pregunta te quería Sí, hacer, sí, actually, sí. porque yo creo que, o sea, te he dejado que hables porque yo creo que me encanta cómo has explicado todo. Y I couldn't have said it better. You said it. Lo dijiste de una forma creo que muy clara y he aprendido mucho de cómo lo explicaste para yo también poder explicarlo, porque esa es una conversación que he tenido últimamente y han surgido estas preguntas y mis explicaciones, aunque son similares, no son tan claras como las tuyas y por eso me encantó. Y también pero te quería preguntar para que todos aprendamos y escuchemos de esto, pero ¿qué dirías tú que sería uno de los peligros de no definir esto bien y de moverte de esa forma, ¿verdad? De decir, sí, espíritu de esto y espíritu del otro, ¿verdad? El peligro más grande es la superstición. Ujú. Fíjate que hay gente que cree que, por ejemplo, ponete que este lapicero, yo no sé de quién es. ¿Y qué tal si un brujo le puso una maldición a este lapicero y lo vino a poner aquí? Y vengo yo inocentemente y yo agarré este lapicero. Hay cristianos que dirían, pobre Pastor Edwin, ¿verdad? Pobrecito porque mira lo que le hizo el brujo, ¿verdad? Pero la Biblia dice, aún tomarán veneno y no Ujú. les hará daño. ¿Qué quiere decir? Que hay una protección divina sobre nosotros. La unción que está en mí es más poderosa que cualquier obra de las tinieblas. Yeah. Pero cuando yo empiezo a enseñar así, es que el espíritu de y esto y lo otro, Lo cual no es bíblico. O sea, lo cual no, le está restando poder a Dios. yeah. Ujú. Entonces, lo está haciendo más complicado de lo que es. Y la gente va a vivir Ujú. angustiada, ¿verdad? Que un cristiano no pase debajo de una escalera porque es mala suerte. Es como lo que contaste hace años de que te llamaron a las 2 de la mañana. Sí, sí, Cuéntanos esa. sí. Bueno, hubo un hermano que me llamó a la 1 de la madrugada y me dijo que le habían hecho brujería y que había pues que fuera para allá a orar. Y me llamó, ya había llamado a otro discípulo porque colgando con este que quería que fuera porque le habían hecho brujería, me llamó el otro y me dijo, pastor, ya le habló fulano. Y le dije, sí, ya voy para allá, yo ya llevo el aceite. O sea, que él ya bien pilas, va con aceite. Yeah. Y entonces yo me empecé a vestir a la 1 de la madrugada ya. Y en eso que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios dentro de mí,
me habla. Por eso yo digo, Dios habla. A veces hay cosas tan lindas que están viniendo a tu mente y a tu corazón y tú no reconoces que es la voz de Dios. Pero hay que reconocer la voz de Dios. Y el pensamiento del Espíritu dentro de mí dijo, me honras más si te acuestas a dormir, confiando en que yo te cuido, a que salgas corriendo como pollo descabezado, regando un galón de aceite por todos lados. Y entonces esa palabra hablé, le marqué a los hermanos y les dije eso. Le honras más a Dios si te acuestas a dormir sabiendo que Él te cuida, que andes ahorita todo asustado. Así es que me quité otra vez la ropa y me volví a meter a la cama y a los 5 minutos estaba dormido. Al otro día me llama el hermano que pensaba que lo habían brujeado y resulta que se descompuso su lavadora de la casa y su esposa fue a lavar la ropa a la laundromat, esa donde se echan monedas, y cuando venía ya sacó la ropa, quizás le ayudaron los niños con la ropa, ya ves los niños, sáquenme la canasta de ropa seca que está en el baúl. Yo no sé si, pero alguien botó un calzón de mujer color rojo en la entrada. Y cuando él, que no sabía esto, miró ese calzón, él dijo, oh no, ¿ah? Me han brujeado. Tengo que llamar al pastor que venga a orar, que venga a santificar. Y al otro día me llama y me dice, pastor, fíjese que era el calzón. Y entonces a mí, cuando cuento esa historia, hago a la gente reír porque le digo, ¿y qué no lo reconociste? Tú tenías que haber dicho. Pero gente que si se le cruza un gato negro, cristianos teniéndole miedo al diablo. He ido a casas de cristianos donde todavía hay una herradura ahí, o una pata de conejo, o un manojo de ajos envueltos en celofán rojo. Y digo, hermano, los ajos, mejor écheselos a los frijoles para que no sean muy gaseosos. Y el conejo, pobre conejo, si fuera de buena suerte esa pata, el conejo estuviera vivo. No sé, ¿verdad? Entonces, el tiempo avanzó, hijo. Yo pienso que si pudiéramos continuar estos temas, pero para los que predican de esa manera, deberían explicar un poco más que lo que se están refiriendo es similitudes. Por eso en la Biblia hay una figura retórica que se llama símil. Están refiriéndose a la similitud en características. Que lo que te está pasando a ti es lo que le pasó a Sansón. Sí, exacto. Estás cayendo en el error que también cayó a Absalón. Es mejor y no andar diciendo el espíritu de Absalón, porque eso le da otra dimensión que provoca más temor en los débiles, confusión, que fortaleza. Sí, amén. I love it. And so, gracias por compartir eso pues yo también había escrito, como te digo, un estudio, pero me encanta tu breakdown, cómo lo has explicado. Yo recibí mucho de cómo lo explicaste. Así que gracias, papá. Sí. Gracias a todos los que nos están viendo ahorita por medio de este podcast. La verdad es que es una bendición poder estudiar juntos, aprender juntos. Y así que no se lo pierdan el próximo episodio. Vamos a seguir la conversación en estos temas. También se acerca Navidad. Y así que estamos también por preparar algo para eso, pero entonces los dejamos, no sé si you want to say bye, pero sí. Que Dios los bendiga, los queremos mucho y siempre orando por los que nos escuchan y nuestra iglesia, ¿verdad? Amén. Que Dios los bendiga y recuerden, suscríbase a este canal, dele like, compártalo y active la campanita para cada vez que grabemos un nuevo episodio le llegue la notificación. Que Dios los bendiga.